Bueno, vamos a empezar el tema de máquinas térmicas dentro de la materia de Tecnología Industrial 2 de segundo de bachillerato. Y en esta presentación primero hablaremos de una introducción definiendo qué es una máquina térmica, luego hablaremos de los principios termodinámicos en los que se sustentan las máquinas térmicas y luego hablaremos ya de los dos tipos principales de máquinas térmicas que hay, que son los motores térmicos y las máquinas frigoríficas. En este primer vídeo vamos a ver solo la parte de introducción y la parte de termodinámica. Bueno, como hemos dicho, lo primero será definir qué es una máquina térmica, y una máquina térmica es aquella máquina que funciona intercambiando calor entre focos que están a diferente temperatura. Un foco va a ser el foco caliente, está a mayor temperatura que el otro foco, que va a ser llamado también foco frío. Y ya veremos qué podemos hacer con esos intercambios de calor. A veces cogeremos calor del foco caliente, lo cederemos al foco frío y entre medias conseguiremos un trabajo que sea un motor. O podemos hacer lo contrario, coger calor del foco frío para enfriarlo y soltarlo al foco caliente, que sería una máquina frigorífica. Efectivamente, como acabamos de ver, pues dependiendo de cómo se produzca ese flujo de calor, podemos tener motores o podemos tener máquinas frigoríficas. Estos intercambios de calor necesitamos algún medio material que transporte ese calor de un sitio a otro, y ese medio solamente es un fluido. Es un fluido que suele ser o un gas o un líquido. No vamos a centrar en gases, que son relativamente más sencillos que los líquidos. Y la parte de la física que estudia cómo se comporta las partículas de un gas se llama termodinámica. Técnicamente, digamos que la termodinámica, como tenéis ahí, estudia las propiedades macroscópicas de los gases y las transformaciones que podemos realizar en estos gases. Suponemos que los gases están compuestos por moléculas y átomos que no interaccionan entre sí, es decir, no va a haber reacciones químicas dentro del gas. Por lo tanto, lo que vamos a ver lo que vamos a tener, mejor dicho, son partículas que se están moviendo y que están chocando. Están chocando entre sí y están chocando con las paredes del recipiente que las contiene. Y en principio, con la física newtoniana, con la mecánica de Newton, podríamos predecir perfectamente cuál es la trayectoria de todas las partículas. Pero hay un problema, y el problema es que un gas típico está formado por 10 a la 23 partículas. Y es muy difícil, es imposible, aunque teóricamente se puede hacer, seguir la trayectoria de 10 a la 23 partículas que están paseándose por el gas como más o menos les da la gana, rebotando entre unas con otras, rebotando con las paredes del recipiente, y por lo tanto no podemos seguir 10 a la 23 trayectorias diferentes. ¿Qué es lo que se hace en termodinámica? Pues lo que hacemos es trabajar con magnitudes macroscópicas. Magnitudes macroscópicas que son un reflejo de los promedios estadísticos de lo que pasa en el sistema. Y a partir de ahí ya podemos tener variables que me permitan identificar el gas y que me permitan hacer estudios del gas y saber cómo se va a comportar ese gas. Vamos a suponer que los gases son ideales. Suficientemente buena es esa aproximación para todo lo que viene después. Y esos gases ideales cumplen la ley que todos conocéis, que es presión por el volumen es igual al número de partículas por una constante por la temperatura. Como vamos a hablar de sistemas cerrados, el número de partículas va a conservarse. Por lo tanto, me quedan tres magnitudes principales, que son la presión, el volumen y la temperatura, que son las denominadas variables de estado. Si yo conozco en un momento dado la presión, el volumen y la temperatura de mi gas, estoy definiendo perfectamente todo mi sistema. La presión y el volumen no hace falta explicar mucho más. Vamos a ver otras magnitudes termodinámicas, algunas son variables de estado, otras no, a continuación. Bueno, pues la primera magnitud termodinámica básica sí es una variable de estado, que es la temperatura. Y la temperatura es simplemente la energía cinética media por partícula que tenemos en un gas. Cuando uno tiene, mejor dicho, cuando a uno le llega un bofetón de aire caliente, ese aire lo nota caliente porque está a alta temperatura. Y está a alta temperatura porque las partículas que forman ese gas tienen muchísima energía cinética. Eso les hace que esa energía cinética les proporciona una gran velocidad que hacen que vayan a toda pastilla esas partículas por el gas. Y los choques entre partículas desprenden calor. Por eso nosotros notamos el aire caliente cuando nos chocamos con un chorro de aire caliente. Sin embargo, cuando nos viene una ráfaga de aire muy frío, lo notamos frío precisamente porque al ser la temperatura baja, significa que la energía cinética media que tiene cada partícula es baja. Por lo tanto, su velocidad será más baja y los choques desprenden menos calor. Por eso notamos que el aire está frío. Importantísimo, la temperatura se mide en Kelvin.
que a nadie se le ocurra, por favor, en un problema de termodinámica, usar las temperaturas en grados centígrados porque la ha fastidiado. Los Kelvin son la temperatura absoluta, la escala absoluta, mejor dicho. Y como todos sabéis, espero, para pasar de temperatura en grados centígrados a Kelvin, lo que hacemos es sumarle 273. Y otra cosa importantísima, que a veces se olvida, es que en la escala absoluta de Kelvin no existen temperaturas negativas. De hecho, en teoría ni siquiera puede existir el cero absoluto, por motivos que no nos vamos a meter, muy interesantes, pero por falta de tiempo no hablaremos de ello. Entonces, siempre, 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 las temperaturas en termodinámica se miden en la escala absoluta en Kelvin. No nos queda otra. Siguiente magnitud, la energía interna, cuyo símbolo es U mayúscula. No lo he dicho porque se supone que lo sabéis desde hace mucho, el símbolo de la temperatura es una T mayúscula. La energía interna es la suma de las energías, todas las energías que tengan, pueden ser cinéticas, pueden ser potenciales, pueden ser de rotación, un montón de energías diferentes, de cada una de las partículas que están formando mi gas. Como es una energía, se mide en julios, aunque sabéis también que en ingeniería se usan mucho las calorías, y hay que saberse la conversión de calorías a julios. Una caloría son 4,18 julios y la inversa, un julio, son 0,24 calorías. Otra magnitud importante es el calor. El calor no está relacionado con la temperatura. O sea, cuando la temperatura es muy alta decimos, ¡jo, qué calor hace! Bueno, pero no confundamos ese calor del lenguaje común con la magnitud termodinámica calor. El calor es una energía que se intercambia entre sistemas que entran en contacto entre sí. Como es una energía, la energía evidentemente se mide en julios. Y cuando tenemos dos sistemas que entran en contacto entre sí, podemos tener dos situaciones de partida diferentes. Primera situación, que los sistemas están a diferente temperatura. Si un sistema está a una temperatura mayor que otro y entra en contacto, el flujo de calor, esa energía intercambiada, se va a producir siempre del caliente al frío. Y la cantidad de calor que transfiere el sistema que está a más temperatura del que está a menos temperatura, lo calculado mediante esta fórmula que todos conocéis, que es que el calor intercambiado es la masa que está absorbiendo ese calor por el calor específico del medio en cuestión por la variación de temperatura que haya entre los dos sistemas. Y ese flujo termina cuando se igualan las temperaturas. Criterio de signos. Volveremos más adelante, importantísimo. Si nuestro sistema absorbe calor, significa, o vamos a decir, que el calor es positivo. Sin embargo, si nuestro sistema cede calor al otro sistema, entonces el calor es negativo. ¿Cuál es la siguiente situación que puede darse? Que los sistemas estén a la misma temperatura. Cuando dos sistemas que entran en contacto están a la misma temperatura, sí se puede producir un intercambio de calor. Cosa que sabéis, por ejemplo, que sucede, os lo han explicado seguramente en física y química, cuando hay una transición de fase en una sustancia pura. Cuando el agua pasa de sólido a líquido a 0 grados centígrados, ese paso de calor, ese cambio de fase se produce siempre a 0 grados. El hielo va a permanecer a 0 grados hasta que se transforme totalmente en agua líquida. Y lo que va a ocurrir es que va a ceder calor al aire que le rodee, pero a temperatura constante. Bueno, pues ese calor se puede calcular simplemente multiplicando la masa de nuestro sistema por una magnitud que se llama el calor latente de fusión. En caso de que sea de fusión, si estamos pasando, en vez de sólido a líquido, estamos pasando de líquido a gas, será un calor latente de evaporación. Trabajo importantísimo porque estamos intentando fabricarnos un motor. Recordad, luego vamos con lo de recordad. Imaginad lo siguiente, imaginad que tenemos aquí una situación en la que tengo un recipiente que contiene mi gas, pero una de esas paredes es una pared móvil. Puede ocurrir que en un momento dado la energía de estas partículas chocando contra las paredes logre que la presión que están ejerciendo esos choques sobre la pared móvil sea suficiente como para desplazarla. Pues ya tenemos un trabajo. Recordad que el trabajo se produce cuando una fuerza está provocando un desplazamiento. Y esto es justo lo que tenemos. Los gases, las moléculas del gas, están realizando fuerza sobre esta pared móvil y la pueden desplazar. Se mide en julios, como todos sabéis también, espero. Pero el problema es que esta definición para termodinámica no nos viene muy allá,
porque ni la fuerza ni los desplazamientos son variables de estado, esas que hemos comentado que necesitamos para trabajar con un gas. Bueno, es relativamente fácil transformar esta fórmula en una fórmula en la que aparezcan variables de estado, simplemente multiplicando y dividiendo por la superficie de la pared móvil. Porque si yo multiplico y divido por la superficie, me queda fuerza entre superficie, que como todos sabéis es presión, variable de estado, y si multiplico la superficie por el desplazamiento, tengo la variación de volumen, y el volumen también es una variable de estado. Por lo tanto, he conseguido expresar para un gas el trabajo. Pero fijaos, imagino que todos habéis hecho alguna vez el chorra con una jeringuilla de Dalsy. Os habéis puesto a jugar, a tapar la jeringuilla con el dedo y apretar, empujando hacia abajo para comprimir el gas y luego soltar, ¡paf! Y que el émbolo vuelva a subir. Esto es importante por lo siguiente, porque cuando uno está ejerciendo presión sobre el gas, soy yo el que desde fuera estoy ejerciendo un trabajo al desplazar el émbolo. Cuando dejo que sea el gas el que con su fuerza empuja el émbolo, es el gas el que está produciendo un trabajo. Por lo tanto, cosas importantes. Primero, que una expansión del gas, es decir, un aumento del gas, hace que el gas produzca trabajo, y que si yo quiero comprimir el gas, disminuir su volumen, yo tenga que aportar trabajo desde fuera. Es decir, una expansión siempre proporciona trabajo, una compresión exige poner trabajo desde fuera. Y también hay que tener muy claro cuál es el criterio de signos que vamos a usar aquí. No vamos a usar el mismo que se usa en química. En física y en ingeniería se usa otro criterio de signos. Si el sistema realiza trabajo, vamos a tener que considerar que ese trabajo es positivo. Y tiene su lógica desde el punto de vista ingenieril, porque si yo estoy diseñando una máquina, un motor térmico, a mí lo que me interesa es conseguir trabajo. Por lo tanto, el trabajo que me dé la máquina lo voy a considerar positivo. Y por el contrario, si yo estoy comprimiendo el sistema, o para realizar una compresión sobre el sistema, yo tengo que realizar trabajo. Tengo que aportar el trabajo desde fuera. Y en ese caso, el aumento de trabajo se va a considerar negativo. En química vais a usar justo el criterio contrario. Eso no tiene más misterio. Luego veremos que todo en las fórmulas de balance de energía es poner un menos o no, y ya está. Pero hay que tener muy claro que aquí vamos a usar el criterio que se usa en física y ingeniería, que es si el sistema realiza trabajo en una expansión, el trabajo es positivo. Si hay que realizar trabajo sobre el sistema, una compresión, el trabajo será negativo. La termodinámica tiene unos cuantos principios. El primer principio es el de la conservación de la energía. Y el primer principio lo que me está diciendo es que como la energía se conserva, si un sistema deja de estar aislado y empieza a intercambiar calor o trabajo con el exterior, su energía interna deberá variar. La que se conserva es la del universo, pero la de mi sistema, si está intercambiando energía con el exterior, en un momento dado la de mi sistema o aumenta o disminuye. Y el balance de energías, y aquí está la cuestión de signos que es importante, me está diciendo que la energía, las variaciones de energía interna que tiene mi sistema es el resultado de sumar el calor positivo, los intercambios de energía en forma de calor como positivo y los intercambios de energía en forma de trabajo como negativos. Y vamos a ver que con ese menos todo cuadra para que la energía aumente o disminuya en función de si se realiza o trabajo sobre el sistema o es el sistema el que realiza trabajo. En cuanto al calor, más o menos es fácil. Si el sistema absorbe calor, el calor es positivo y por lo tanto la energía interna aumenta. Sin embargo, si el sistema cede calor al exterior, esto va a ser negativo y por lo tanto la energía interna va a bajar. Con el trabajo ocurre lo contrario, por eso está ese menos. Si el sistema realiza trabajo, es energía que tenía el sistema que me ha cedido a mí en forma de trabajo. Y como hemos considerado antes que el trabajo es positivo si es el sistema el que realiza trabajo, aquí tenemos que poner este menos, indicando precisamente que el sistema pierde energía. Como esto es positivo, el menos hace que el sistema pierda energía. Sin embargo, si yo comprimo mi sistema y estoy realizando trabajo sobre el sistema, ese sistema está absorbiendo su trabajo en forma de energía, está aumentando su energía interna. Como hemos decidido en el criterio de signos que sea negativo
ese trabajo ejercido sobre el sistema, negativo con negativo, positivo, por lo tanto la energía interna va a aumentar. Y esto hay que tenerlo muy claro. Bueno, pues como hemos dicho, en una máquina térmica lo que estamos haciendo es coger coger nuestro gas y empezar a hacerle cosas para forzarle a intercambiar calor y realizar trabajo y cosas así. ¿Cómo lo forzamos? Bueno, provocando lo que se llaman transformaciones termodinámicas. En una transformación termodinámica lo que tenemos que es el gas empieza en unas condiciones iniciales de presión, volumen y temperatura y le haremos llegar a unas condiciones finales en las que una de estas tres variables, dos de esas tres variables o las tres variables hayan cambiado. De tal forma además que cuando yo estoy haciendo una transformación termodinámica tiene tanta importancia cuáles son los valores iniciales y finales de presión, volumen y temperatura como el camino recorrido para pasar de los valores iniciales a los valores finales. Cosa que, por ejemplo, veréis en física este año que no ocurre cuando estamos en sistemas como un campo gravitatorio o un campo eléctrico. En un campo gravitatorio o un campo eléctrico, a mí solo me interesa cuál es el estado inicial del sistema y cuál es el estado final. Me importa cero cuál es la trayectoria. La trayectoria no pinta nada para saber cuáles son los cambios de energía. Aquí sí importan tanto las condiciones iniciales y finales como la trayectoria que hayamos recorrido. Y la manera más cómoda de estudiar qué ocurre en otra transformación termodinámica es representar en un diagrama presión-volumen. En el eje Y vertical ponemos la presión, en el eje X horizontal ponemos el volumen. Y a partir de ahí vamos a ver cuáles son las principales transformaciones que podemos tener. Antes de eso, esto es importantísimo. El área bajo la curva nos va a dar cuál es el trabajo neto que ha producido o que ha absorbido nuestra transformación. Veremos que luego el signo hay que tener en cuenta si ha sido una expansión o una compresión. Pero el área, el valor absoluto del área, me va a dar el valor absoluto del trabajo que ha habido en esa transformación. Primera transformación, la isócora. Está justo la única que no produce trabajo. Como podéis ver, isócora en este diagrama significa que el volumen es constante. Una transformación isócora es relativamente fácil de hacer en casa si tenéis una olla a presión. Es tan sencillo como coger la olla a presión, en la que ninguna de las paredes de la olla se puede mover, y calentar el aire que hay adentro. Si estamos calentando el aire y estamos dando energía térmica a los átomos que hay dentro del recipiente, se mueve mucho más deprisa y aumenta mucho la presión que están ejerciendo sobre las paredes del recipiente. Como yo no estoy dejando que se expanda ese gas, la única solución que encuentra el gas es aumentar un montón la presión que hay. No se puede expandir para igualar la presión o para mantenerla constante. Por lo tanto, una transformación de este estilo, si yo aumento la temperatura, le doy calor, estoy aumentando la presión; si enfrío, estoy disminuyendo la presión, porque no estoy permitiendo que se produzcan variaciones de volumen. Como no hay variaciones de volumen, ni se produce ni se consume trabajo en otra transformación isócora, y todas las variaciones de energía interna se deben a intercambio de calor, según la fórmula que ya hemos visto y que conocéis, pero con una pequeñísima, pero muy sutil y muy importante diferencia. Fijaos que aquí no estamos poniendo C sub E, el calor específico, estamos poniendo C sub V, porque los gases tienen calores específicos diferentes en función de si los intercambios de calor se producen a volumen constante o a presión constante. SCV es el calor específico a volumen constante. Siguiente transformación, isóbara. En este caso lo que no variamos es la presión. Si yo caliento el gas, para mantener presión, la única opción que le queda al gas es que pueda aumentar el volumen. Y por lo tanto, al aumentar el volumen, aumentamos la superficie de las paredes y podemos mantener la presión constante. En este caso, podemos tener tanto variaciones de calor como variaciones de trabajo, según estas dos formulitas. Como hemos comentado antes, aquí el calor es la masa por el calor específico por el incremento de la variación de temperatura, pero en este caso es el calor específico de ese gas a presión constante, que es diferente del calor específico que va a tener a volumen constante. Y vamos a ver que con estas definiciones de trabajo, se cumple lo que hemos comentado del criterio de signos. Recordad, expansiones, hemos visto que es el sistema el que realiza el trabajo y según el criterio de signos que tenemos, que hemos adoptado, eso va a ser positivo. Con presiones, disminuciones de volumen,
yo ejerzo trabajo sobre el sistema desde el exterior y con el criterio de signos que hemos tenido, eso va a provocar que la presión, mejor dicho, que el trabajo sea negativo. Una expansión. El volumen final B será mayor que el volumen inicial A. Por lo tanto, el incremento de volumen es volumen final menos volumen inicial. Al ser este volumen final mayor que el volumen inicial, esto va a ser positivo. Como la presión siempre es positiva, incremento de trabajo en una expansión positivo, como sabíamos, o como habíamos decidido por el criterio de signos. Y en una compresión ocurre todo lo contrario. El volumen final es menor que el volumen inicial. Recorreríamos esto en vez de izquierda a derecha, recorreríamos de derecha a izquierda. Ya veremos que cuando hagamos los ciclos termodinámicos hay que poner flechitas aquí indicando en qué sentido se recorren las transformaciones. Lo mismo ir de A a B, en este caso una expansión, que de B a una compresión. En la compresión, volumen final menor que el inicial, por lo tanto, esto de aquí es negativo, trabajo negativo. Siguiente tipo de transformación, transformación isoterma. Aquí no se produce el cambio de temperatura. ¿Cómo se producen los intercambios de energía? Bueno, fijaos. Recordad que hemos dicho que estamos trabajando con sistemas aislados. Por lo tanto, si el sistema está aislado, la cantidad de partículas que hay dentro del sistema es constante. Si recordáis, hace unos minutos hemos visto que la temperatura es la energía media por partícula. Por lo tanto, si esa temperatura es constante, es que la energía media por partícula es constante. Y si la energía media por partícula es constante y el número de partículas es constante, la energía total del sistema tiene que ser constante. Es decir, no estamos variando la energía interna del sistema. ¿Qué se está produciendo? Que todos los intercambios de calor son en forma de trabajo. ¿Y cómo calculamos ese trabajo? Bueno, pues el trabajo, como hemos visto antes, es el área bajo la curva. No sé si le habéis dado todavía matemáticas. Os enseñarán que cuando uno tiene una curva así, para calcular este área, lo que se hace es la integral definida entre los puntos inicial y final, y eso te da directamente el área. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es integrar. Y aquí tenéis la integral. Pasamos de la notación de incrementos a notación diferencial, y digamos que el diferencial de trabajo es la presión por el diferencial de volumen. Para integrar, lo que hacemos es integrar el diferencial de volumen y una anula la otra, integral de la presión por el diferencial del volumen. La presión no es constante, como podéis comprobar. La presión cambia. Por lo tanto, esto yo no lo puedo sacar fuera de la integral. Pero como estamos hablando de ley de los gases ideales, lo que sí puedo hacer es sustituir la presión, despejando, por esto de aquí, número de partículas, por R por T entre el volumen. N es constante, puede salir fuera de la integral, R es una constante, puede salir fuera de la integral, y en este caso, en una transformación isoterma, la temperatura es constante, sale de la integral, y me queda la integral de diferencial de V entre V. Si no os han enseñado a integrar todavía, os digo yo que integrar es la operación contraria a derivar. Entonces, si yo tengo la integral de diferencial de V entre V, lo que tengo que ver es cuál es aquella función cuya derivada me da 1 entre V. Y como espero que todo el mundo sepa ya a estas alturas, eso es un logaritmo neperiano. Por lo tanto, el trabajo es nRT por el neperiano de V. Cuando yo quiero hacer la integral definida para darme este valor, lo que se hace es coger cuál es el valor final de la variable y restarle el valor inicial a esta función. Es decir, lo que hacemos es nRT son constantes, salen fuera, logaritmo neperiano de V, lo que hay que hacer es poner el logaritmo neperiano del volumen final menos el logaritmo neperiano del volumen inicial. Y como todos sabéis también, la diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente. Y aquí tenemos la formulita. Lo que tenemos que el trabajo en una transformación isoterma es n por r por t por el logaritmo neperiano del volumen final entre el volumen inicial. Y vamos a ver, al igual que hemos hecho antes, que se cumple el criterio de signos. Vamos primero con una expansión, es decir, pasamos del punto A de un volumen menor que el del punto B, que tiene un volumen mayor, en vez de puesto final inicial. Si yo tengo una expansión, lo que tengo es que el volumen final es mayor que el volumen inicial. Por lo tanto, tengo el logaritmo neperiano de volumen final entre el inicial siempre, y aquí tengo el volumen final mayor que el volumen inicial. Si yo divido un número entre un número más pequeño que él, los dos positivos, el resultado siempre va a ser mayor que 1. Y como espero que todo el mundo sepa, un logaritmo, independientemente de la base en la que esté, de un número mayor que 1, es un logaritmo positivo. Por lo tanto, el logaritmo es positivo. Dado que n, r y t son las tres positivas, recordad que son temperaturas absolutas,
Siempre el trabajo es positivo. Como bien sabíamos, con una expansión, con el criterio signos que llevábamos hasta ahora, que sé que vamos a tener siempre, el trabajo va a ser positivo. Cuando tengo una compresión, vaya, se me ha olvidado, un error hay aquí. Aquí tiene que poner que el volumen final es menor que el volumen inicial. Si tengo una compresión, lo que tengo es que el volumen final entre el volumen inicial, este número es menor que 1 y el logaritmo de un número menor que 1 siempre es negativo. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo. Podemos saber que tenemos se nos cumple el criterio de signos. Última transformación, la diabática. La diabática es un poquito más complicada. Hay que creerse las fórmulas que vamos a poner, no las voy a demostrar. Y en otra transformación adiabática no hay intercambio de calor. Y por lo tanto, si no hay intercambio de calor, todas las variaciones que hay de energía interna son en forma de trabajo. Si alguno más o menos ha seguido o tiene claro qué queremos hacer con un motor, que es transformar energía térmica en trabajo, justamente interesa conseguir en algún momento dado una transformación adiabática, porque toda la variación de energía interna del sistema me la va a dar a mí en forma de trabajo que es mecánico, que es precisamente lo que estoy buscando. Bueno, y esto hay que querérselo. En otra formación adiabática se cumple que la presión inicial por el volumen inicial elevado a un coeficiente gamma, que ahora hablaremos de él, es igual a la presión final por el volumen final elevado a ese coeficiente gamma. Y que la temperatura inicial por el volumen inicial elevado a gamma menos 1 es la temperatura final por el volumen final elevado a ese coeficiente gamma menos 1. Y ese coeficiente gamma es el coeficiente de expansión adiabática de nuestro gas, que es el cociente entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Esto es un dato que se suele dar en los problemas, cuando hay que hacer algún problema de estos, pero por cultura general casi. En el caso del aire, ese coeficiente adiabático, el coeficiente de expansión adiabático gamma, es 1,4. Bueno, y llegados a este punto me dice, bueno, pues está bien esto. Si quiero un motor, lo que tengo que hacer es coger mi gas, expandirlo adiabáticamente, y tengo un montón de trabajo que sería el área baja esta curva. Y aquí surge el siguiente problema, que es el segundo principio de la termodinámica, que me pone muchas limitaciones a esto. El segundo principio de la termodinámica es especialmente interesante en la física. Se puede expresar de varias maneras. Una de ellas es en función de una magnitud que se llama la entropía, que tiene una importancia capital en física, pero que no vamos a hablar de la entropía. Vamos a expresar el segundo principio de la entropía, mejor dicho, porque sería meternos en vericuetos demasiado extensos. Lo vamos a resumir la parte práctica, o lo vamos a expresar, mejor dicho, la parte práctica que nos interesa, como que no se puede construir una máquina térmica que funcione intercambiando calor con un único foco de temperatura. Eso es lo que impide, por ejemplo, que un barco pueda sacar energía del mar directamente y mover sus máquinas. Necesitamos siempre dos focos. Tenemos que intercambiar calor, nuestro fluido, ese que hemos dicho al principio, ese gas, al que llevamos haciéndole transformaciones hace unos cuantos minutos, que va a ser el fluido que va a intermediar entre la máquina, la parte física de la máquina y la parte de calor de la máquina, siempre tiene que estar intercambiando calor entre dos focos, que están a diferente temperatura. El foco de mayor temperatura lo vamos a llamar foco caliente por razones obvias, y su temperatura será T sub C, y el otro foco será el foco frío, cuando la temperatura sea T sub F. ¿Qué significa esto a efectos prácticos? Pues significa que si yo quiero fabricarme un motor térmico, el esquema general de un motor térmico, y esto, tenerlo siempre presente este esquema, más o menos es lo siguiente. Tengo un foco caliente. Ese foco caliente tiene energía térmica acumulada. Lo que yo voy a intentar hacer es absorber energía de ese foco caliente. Energía en forma de calor. Y a ese calor le vamos a llamar Q sub C. Y este Q sub C, por favor, no me lo llaméis calor caliente. Este Q sub C es el calor, en este caso, absorbido del foco caliente. Esto es energía. El calor es una forma de energía. Y como la energía se puede transformar, yo lo que intento es transformar esa energía, la mayor parte que pueda, en trabajo útil. Pero por desgracia, parte de ese trabajo yo no lo voy a poder transformar. Mejor dicho, parte de esa energía que yo absorbo del foco caliente no la voy a poder transformar en trabajo. Y sí o sí, lo que yo no pueda transformar lo tengo que ceder al foco frío. Bueno, pues ese calor que yo cedo al foco frío lo vamos a llamar Q sub F. Y al igual que no me llamáis a esto calor caliente, no me llamáis a esto calor frío. Calor absorbido del foco caliente, calor cedido al foco frío. Problema que me impone la termodinámica, el segundo principio.
Si no estuviese el segundo principio, todo este calor lo puedo transformar en trabajo. Pero el segundo principio me lo impide. Solo puedo transformar una parte. Y lo que no puedo transformar lo tengo que devolver al foco frío, en forma de calor. A partir de ahí vamos a definir un parámetro importantísimo en cualquier motor térmico, que es el rendimiento. El rendimiento me está diciendo, se mide en tanto por ciento, aunque no lo hemos puesto aquí. Según está aquí definido, está en tanto por 1, luego se multiplica por 100 y ya está. El rendimiento lo que me está diciendo es qué parte del calor que yo absorbo del foco caliente puedo transformar en trabajo útil. Como por cuestiones de conservación de energía es fácil ver que el trabajo es la fracción de calor que absorbe el foco caliente que no manda al foco frío, el trabajo es el calor absorbido al foco caliente menos el calor cedido al foco frío. Y por lo tanto el rendimiento se puede expresar como 1 menos calor cedido al foco frío entre calor absorbido al foco caliente. Cuanto menos calor ceda al foco frío y más calor absorba el foco caliente, mayor será mi rendimiento. Una máquina perfecta, que ya veremos que no existen, tendría un rendimiento del 100%, es decir, esto sería un 1, porque cederíamos 0 calor al foco frío. Pero como siempre hay que hacer algo de calor al foco frío, los rendimientos siempre van a ser menores que la unidad. Y de hecho, en los motores térmicos son bastante deprimentes. Ya veremos cuando hagamos problemas. Pero hemos visto que una máquina térmica puede ser o un motor térmico que me proporciona trabajo, pero puede ser una máquina frigorífica. Y en una máquina frigorífica lo que tengo que hacer es lo siguiente. Lo que tengo que hacer es, o de lo que se trata es, mantener fría o mantener baja la temperatura del foco frío. Pensad en el frigorífico de vuestra casa. Siempre tiene que estar a una temperatura mejor de 4 grados. Como hemos visto antes, cuando yo tengo dos sistemas en contacto a diferentes temperaturas, se van a igualar temperatura de tal manera que el sistema que tenga mayor temperatura va a ceder calor al sistema que tenga menor temperatura hasta que se igualen temperaturas. Si yo quiero mantener artificialmente la temperatura del foco frío baja, lo que tengo que estar es continuamente extrayendo calor del foco frío y mandándolo al foco caliente. Pero esto está violando totalmente ese principio que hemos visto de termodinámica, de calor, de flujo de calor. Hemos visto que el calor o bien va de caliente a frío, o bien entre sistemas que estén a la misma temperatura en algunas condiciones, como son los cambios de fase. Y aquí estoy haciendo algo que la termodinámica me impide hacerlo. Eso significa que yo tengo que aportar energía desde el exterior para forzar a que esto vaya en el sentido que la termodinámica me dice que no puede ser. Es decir, tengo que aportar un trabajo, tengo yo que dar energía extra a mi sistema para tener un frigorífico. Por lo tanto, en la máquina frigorífica lo que hacemos es absorber calor del foco frío y mandarlo y ceder calor al foco caliente. Pero eso exige consumir energía desde fuera. Y aquí no hay rendimientos. Aquí lo que se busca es con lo que se trabaja con un parámetro que se llama la eficiencia. Y la eficiencia me está diciendo que mi máquina es más eficiente cuanto mayor calor pueda extraer del foco frío, numerador, y menos trabajo me cueste. Por eso el trabajo va en el denominador. Si mi máquina es capaz de sacar muchísimo calor del foco frío usando poco trabajo, la eficiencia va a ser muy alta. Si mi máquina saca poco trabajo, mejor dicho, saca poco calor del foco frío y exige dar trabajo desde fuera muy alto, la eficiencia será baja. La eficiencia es un número adimensional. Esto no se mide en tantos por ciento ni nada. Y siempre es es un número mayor que 1. ¿De acuerdo? Y al igual que antes, el trabajo cedido al foco frío, mejor dicho, calor cedido al foco caliente, menos el calor absorbido del foco frío. Bien. La imposibilidad de trabajar con un sistema que intercambia calor con un único foco hace que nosotros tengamos que trabajar con nuestros gases con ciclos termodinámicos. Y los ciclos termodinámicos se trata de someter al gas a una serie de transformaciones partiendo de una situación inicial de presión, volumen y temperatura, hacer lo que tenga que hacer y volver al estado inicial. Y como hemos visto antes, que aquí importa tanto el estado final inicial como el camino recorrido, los diferentes ciclos me darán una cosa o me darán otra. El ciclo que tenéis aquí a la derecha es un ciclo inventado. Esto no existe en la realidad, pero nos sirve para poner ejemplos. Importante. El área encerrada por la curva, aquí tenía que poner encerrada, más que bajo la curva, pero bueno, encerrada en la curva, es el trabajo neto. Lo que no sabemos es si este número es positivo o negativo.
¿Cómo saber si es positivo o negativo? Si es positivo es un motor que me proporciona trabajo, si es negativo es una máquina frigorífica a la que yo tengo que aportar trabajo. Bueno, como regla general, si las expansiones están por encima de las compresiones, es un motor. Y eso en la práctica, según está la presión y el volumen, es que si yo recorro este ciclo en el sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj, estoy viendo el ciclo de un motor. Si lo recorro al revés, antihorario, es una máquina frigorífica. Vamos a ver por qué. Fijaos, el trabajo neto será el área que hay en esta curva. Y aquí, en este diagrama que tenemos aquí, una transformación que puede ser adiabática o isoterma, ahora mismo nos da lo mismo, una expansión, una compresión isobara y una isócora, vamos a ver cuál es el resultado del trabajo neto. Durante la expansión, el trabajo es positivo y será el área bajo la curva. No solo el área cerrada aquí, sino también este rectangulito. La suma de esto más esto. Trabajo que me da el sistema. Pero yo tengo que devolver al sistema a la posición original y para eso lo que voy a hacer es comprimirlo. Y luego le subo la le subo la presión. Esta compresión va a exigir un consumo de trabajo. ¿Cuánto? Pues el área bajo la curva. Sería justo el rectangulito. ¿Cuál es el trabajo neto de mi sistema? Pues el resultado de coger lo positivo, que es esto de aquí, más el rectángulo de abajo, y quitarle lo negativo, que es el rectángulo de abajo. Por lo tanto, es justo el área bajo la curva. Y como la expansión está por encima de la compresión, lo que tengo es que el trabajo neto es mayor que cero. Es decir, esto sería un motor térmico. Sin embargo, si tengo una máquina frigorífica, lo tengo justo al revés. Las expansiones van a estar por debajo de las compresiones. Estoy recorriendo en sentido antihorario mi ciclo y correspondería a una máquina frigorífica porque el trabajo neto va a ser negativo. En esta expansión voy a obtener este área de aquí como trabajo neto, mejor dicho, trabajo positivo, pero cuando comprima me va a exigir un trabajo que es todo este de aquí, que yo se lo he dado, más todo esto de aquí, mejor dicho, todo este de aquí abajo, que lo he conseguido en la expansión, más todo este de aquí, que se lo tengo que dar yo desde fuera. Ese es el trabajo que a mí me cuesta recorrer este ciclo. Entonces, resumiendo, en los ciclos, el área englobado por el ciclo es el trabajo, en valor absoluto. Si el ciclo se recorre en sentido horario, significa que las expansiones están por encima de las compresiones, y ese ciclo es el ciclo de un motor, y el trabajo es positivo. Si lo recorro al revés, en sentido antihorario, compresiones por encima de las expansiones, el trabajo va a ser negativo, y por lo tanto será el de una máquina frigorífica. Y en un momento dado, cuando empezaron a fabricarse, sobre todo motores térmicos, el primero, la máquina de vapor, pues una pregunta fundamental fue, bueno, ¿y cuál es el rendimiento máximo que tiene esto? ¿Cómo podemos mejorar el rendimiento y cuál es el límite? Y eso dio lugar a un montón de investigaciones, y fue este señor que veis aquí, cuando era bastante jovencito, que era un militar, Sadi Carnot, el que dio la respuesta. La respuesta es el ciclo termodinámico que tiene rendimiento teórico máximo, es el ciclo que lleva su nombre, es el ciclo de Carnot, y técnicamente es un ciclo en el que no hay aumento de entropía. Segundo principio de termodinámica, en el que hemos dicho que no nos vamos a meter mucho, que nos decía, os he dicho antes que se puede expresar en términos de entropía, y en términos de entropía lo que me está diciendo es que cualquier proceso termodinámico, la entropía tiene que ser mayor o igual a cero. La entropía es el desorden de un sistema. Y no nos vamos a meter en todas las implicaciones que tiene eso, no solo en cuanto a orden o desorden de un sistema, sino también a que parece ser que eso es lo que hace que el tiempo no pueda ir hacia atrás. En eso no nos metemos. Pero bueno, el caso es que el ciclo que tenga mayor rendimiento es aquel cuya entropía neta sea cero. Bueno, ese ciclo que hemos dicho que tiene máximo rendimiento teórico, es ese que tenéis aquí. Ese es el de un motor. Cuando hablemos de máquinas frigoríficas, hablaremos del ciclo inverso que se llama de Carnot para ver cómo es una máquina frigorífica. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos dos expansiones, una aquí entre el punto 1 y el 2 y entre el 2 y el 3, y dos compresiones entre 3 y 4 y 4 y 1. El trabajo será el área, englobado por
por el ciclo. La primera expansión es una expansión isoterma a la temperatura del foco caliente, temperatura 1 mayor que la temperatura 2, de 2 a 3 una expansión adiabática, de 3 a 4 una compresión isoterma y de 4 a 1 una compresión adiabática. ¿Qué hacemos entre el 1 y el 2? Estamos expandiendo adiabáticamente, isotérmicamente, mi gas a la temperatura a la que está el foco caliente. ¿Qué se produce aquí técnicamente? La absorción de calor del foco caliente. Recordad ese esquema que hemos visto antes de una máquina térmica, de un motor térmico, mejor dicho, que absorbe calor del foco caliente, parte lo transforma en trabajo y lo que no pueda lo cede al foco frío. Bueno, pues en esta expansión isoterma estaríamos absorbiendo calor del foco caliente. Una vez que he absorbido ese calor del foco caliente, lo que estoy haciendo es expandir mi gas adiabáticamente, que es lo que me interesa a mí para conseguir trabajo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo al expandir el gas es conseguir trabajo, pero también el gas está bajando la temperatura. Una expansión de un gas, siempre que no sea una expansión isoterma, cualquier otra expansión, va a provocar que el gas se enfríe. Es relativamente sencillo entender. Si yo no conservo la temperatura al expandir el gas, al aumentar el espacio que hay entre las moléculas, hay menos choques, por lo tanto va a bajar la temperatura. Y estoy produciendo un trabajo. ¿Cuándo finaliza esa expansión? Cuando mi gas llegue a la temperatura del foco frío. En ese momento tengo que volver al inicio del ciclo y esto lo hago en dos etapas. Primero, entre el punto 3 y el 4 hago una compresión isoterma y esa compresión isoterma a la temperatura del foco frío lo que estamos haciendo es ceder la energía que yo no he podido transformar en trabajo, la energía que ya ha absorbido el foco caliente que no ha podido ser transformada en trabajo, se la cedo al foco frío. Y finalmente tengo que devolver a mi gas a la temperatura del foco caliente para iniciar un nuevo ciclo. ¿Cómo lo hago? Comprimiéndolo adiabáticamente. Y esa compresión adiabática hace que la temperatura del fluido vuelva a subir a la temperatura del foco caliente y estamos en condiciones de iniciar un ciclo nuevo. Bueno, pues este es el ciclo teórico máximo. Cualquier motor real va a tener un rendimiento menor que esto. No hay ningún motor que haga esto. ¿De acuerdo? En teoría, el motor ideal haría esto, pero todos los motores, por cuestiones de construcción y más termodinámica y más cositas, nada está perfectamente aislado, va a tener un rendimiento que es inferior al máximo que pueda tener según el ciclo de Carnot. ¿Y de qué depende? ¿Cuál es ese rendimiento teórico máximo? Se puede demostrar, si alguno se aburre mucho en casa, con un poquito de termodinámica, de lo que hemos visto de termodinámica, lo puede hacer. El rendimiento teórico máximo de un motor térmico es 1 menos la temperatura del foco frío entre la temperatura del foco caliente. Y eso siempre va a ser menor que 1. Y va a ser menor que 1 por dos motivos. Primer motivo. ¿Cómo podríamos llegar a que esto fuese 1? Dos opciones. Primera opción, que es que la temperatura del foco caliente fuese infinita. Obviamente eso es imposible. Segunda opción, que la temperatura del foco frío fuese 0. Y por cuestiones que no vamos a ver, que son cuestiones ya de mecánica cuántica, no se puede alcanzar nunca el cero absoluto de temperatura. Y por lo tanto, como nunca se puede acceder al cero absoluto de temperatura, ni a una temperatura infinita, el rendimiento de un motor siempre va a ser menor que 1. Y de hecho, un rendimiento de un motor real es bastante deprimente, ya veremos, son 30-40%. El 60% de la energía se nos va fuera. La tenemos que devolver al foco frío. Porque el foco frío es, en general, la atmósfera. Y la temperatura de la atmósfera va a depender del día. En un día muy frío, pues mira, en invierno, que ya sabemos que a veces vamos al instituto a las 8 de la mañana y a veces hemos llegado a 5 o 6 bajo cero, pues la temperatura del foco frío es una temperatura bastante baja, 270 Kelvin. Esos 270 Kelvin hace que el rendimiento sea mejor que un día de verano horrible, que podemos estar a 30-40 grados centígrados, en el que la temperatura del foco frío será más alta. Entonces el rendimiento siempre, la temperatura del foco caliente más o menos siempre es la misma dentro de un motor porque es la temperatura que haya dentro del motor. Es la del foco frío la que está marcando. Por eso los motores térmicos normales en invierno suelen ir algo mejor que en verano. Su rendimiento es mejor en invierno que en verano. Cuando hace mucho calor, el rendimiento es peor que cuando hace mucho frío. Porque el foco frío siempre es la atmósfera exterior. Uno no se va a poner a enfriar el exterior para mejorar su rendimiento porque enfriar es una máquina frigorífica y exigiría
proporcionar energía desde fuera, por lo tanto el rendimiento se nos caería. Bueno, con esto finalizaríamos la primera parte, que es la de termodinámica, y a partir de aquí ya nos meteríamos a explicar, por una parte, motores térmicos, los tipos diferentes de motores, y por otro lado, máquinas frigoríficas.